el tema es el Shabbat y el tabernáculo. O sea, el Shabbat y el Mishkan. Hay algo muy interesante en esta perashot. Moshe subió, ¿se acuerdan? Para allá Terumá Tetzaveh, sube 40 días a recibir las Lujot. Y ahí que le da todo lo del Mishkan, todo lo del templo. Pero los últimos pesukim que Dios le dice a Moshe, antes de que baje, y es el problema del becerro de oro, que por eso todavía no lo comunica, era que tiene que respetar el Shabbat. O sea que Dios le comunica esos 40 días el tema del templo y al final el tema del Shabbat. ¿Me siguieron? Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios quiso relacionar el tema del templo con Shabbat? ¿Qué tiene que ver? Son dos temas diferentes. ¿Entendieron? Segundo, cuando Moshe baja, está el becerro de oro, el problema del becerro de oro hay que solucionarlo. Tratativas, hasta que Moshe pide perdón por Am Israel, Dios perdona y Moshe sube otros 40 días. ¿Se acuerdan? En esos 40 días, después vuelve con las segundas tablas. Y recién ahí Moshe le dice a Am Israel lo que Dios le había comunicado la primera vez, porque Moshe no les había avisado nada porque después, en el medio fue el becerro de oro. ¿Entendieron? ¿Cuáles son las perashot que Moshe le comunica a Am Israel lo que hay que hacer? Estas. Vaya que el pecude. Entonces, ¿de qué les tendría que hablar? Del Mishkan. ¿Pero por qué empieza hablando? De Shabbat. O sea, que les comunica todo el tema, ¿está bien? Pero es interesante que empieza hablando del Shabbat y después sigue con el tema del Mishkan. Entonces, primero, ¿por qué la inversión de los temas? ¿Por qué primero Dios dijo un tema y después el otro? Y Moshe empieza por el segundo tema. Otra pregunta, ¿por qué la Torah siempre relaciona el templo con el Shabbat? ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, dice, el Shabbatotai Tishmoru, mi Shabbat van a cuidar, u Mikdashit irau, y a mi Mikdash vas a temer. Hay varios pesukim que dicen, vas a cuidar el Shabbat y vas a cuidar el Mishkan. ¿Por qué la Torah relaciona esos dos conceptos? ¿Entendieron la pregunta? ¿Está clara? Muy bien. Ahora vamos al Shiur. Entonces vamos a leer los pesukim. Introducción. Moshe subió y estuvo 40 días en el monte. Esto fue relatado a lo largo de 2 perashiot y media. A ver quién dice cuáles son. Terumá, Tetzaveh y media, Kitizá. En donde Dios le dio todos los detalles del tabernáculo. Es ahí que recibió las tablas, que fueron las que iban a estar en la parte más central y santa del tabernáculo. ¿Dónde iban a estar? Les tomo de paz. En el Kodesh HaKodashim. Antes de que baje, Dios le conviene acerca del Shabbat diciendo, acá va los pesukim de Shabbat. Y le dijo el Eterno a Moshe. El Eterno. Dile a los hijos de Israel, ciertamente guardaréis mi Shabbatot, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para recordar siempre que yo soy el Eterno que lo santifica. Vamos a analizar de paso el tema de lo que Dios quiere hablar del Shabbat. ¿Qué dijo acá? Que Shabbat es una señal entre quién y quién. Entre Hashem y nosotros, para recordar siempre que yo soy Hashem que lo santifica. Tenemos que ver si son 2 puntos o es un mismo punto. ¿Entendieron que dijo de varias cosas? Sí. Es una señal para recordar ¿qué? Que Hashem me santifica. ¿Cómo el Shabbat es una señal para recordar que Hashem me santifica? Eso tenemos que ver. ¿Entendieron? Está bueno el pasuk, ¿no? Porque es un pasuk que habla del tam, ¿no? Del sentido. Y guardaréis el Shabbat, pues santos para vosotros. ¿Y por qué lo vas a guardar? Es Kadosh. Quien lo profanare, morirá. ¿Qué tenemos que contestar? ¿Por qué el castigo a violar Shabbat? Pena de muerte. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan grave violar el Shabbat? Porque el alma que trabajara en Shabbat será extirpada de entre su pueblo. No solamente dice que el alma será extirpada. ¿Qué castigo es ese? Karet, muerte espiritual. ¿Por qué Shabbat tiene pena de muerte? ¿Y por qué? Obvio que para que tenga eso tiene que darse un montón de cosas. ¿Pero por qué? En teoría, ¿no? En teoría tendría pena de muerte y en teoría tiene muerte espiritual. ¿Por qué? 6 días trabajarás y el 7º cesarás. Está bien traducido. No descansarás, cesarás. Pues es consagrado para el Eterno. Todo el que hiciere en él alguna labor, habrá de morir. Otra vez, lo dijo recién, ¿no? ¿Para qué repite? Y respetarán los hijos de Israel el Shabbat a lo largo de todas sus generaciones como pacto eterno. ¿Dijo algo nuevo? Sí, un pacto y... Ella está siguiendo todo, pero ustedes síganme también. Muy bien, está siguiendo perfecto. Estoy haciendo hincapié en las palabras y estoy preguntando. Acá dijo algo, ¿no? Dijo que será pacto eterno. ¿Es la primera vez que lo dice o lo dijo ya alguna vez? No, dijo señal. Dijo que iba a ser una señal. Ahora dice pacto.
O sea, un pacto eterno. ¿En qué sentido el Shabbat es un pacto eterno? Entiendo que la Torá es un pacto eterno, los 10 mandamientos es un pacto eterno, pero Shabbat... No sabía que Shabbat era un pacto eterno también. Va a haber Shabbat. ¿Cuándo? Cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach va a haber todas las mitzvot. Ninguna se anula. Está bien, bueno, pero también acá hay... Pero todas. Sí, en Shabbat, cuando estaba el Mishkan, sí se hacían labores. Pues vamos a ver la Salahot. La Salahot ¿Cómo era el Shabbat antes? ¿Cómo era Shabbat en el templo? Sí, eso. ¿Cómo era el Shabbat en el templo? ¿Se prendía fuego? Sí, porque para hacer corbano, no. ¿Que tenía que hacer un corbán? ¿Cómo hacían? Dejaba Se prendía de antes. O sea, no se hacía ninguna labor en Sí, obvio que sí. Shabbat se hacían labores. Increíble, Y ¿no? por En eso- Shabbat, en el Mishkan, se preparaba el corbán, se hacía un montón de melajot prohibidas, de trabajo prohibidos. Las hot son justamente Eran las que se prohibidas hacían ahí ahí. también. Sí. No, en Shabbat no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa es la pregunta. ¿Cuál Fue es una pregunta la interesante. diferencia Sí, entre Shabbat y es un día lo común? que sí. O sea, el trabajo, el servicio en el templo desplazaba el Shabbat. Interesante, ¿no? Le gana lo que tengo que hacer en el templo a la violación. Por eso hay que hacerlo. Entonces, buena pregunta. Entonces el templo es más importante que Shabbat. Vamos a ver, no dije, recién estoy en las preguntas. Cuando se reconstruye ya no va a haber Shabbat. No, Shabbat siempre, hay Shabbat, en las casas hay Shabbat, está prohibido hacer ningún trabajo prohibido. Yo dije, ¿qué se hacía dentro del Claro, templo? en el Betamigdash. Si tenían que preparar el corbán, tenían que hacerle shejita al animal, sí. Tenían que sacarle el cuero, las cosas, sí. Tenían que prender el fuego, sí. O sea que todas las melajot que normalmente están prohibidas en Shabbat, si era para el servicio del templo, para eso nada más, se podía. Oye, afuera del templo no. Así se ¿Entendieron? llega. Entonces yo pregunto entiendo acá que el templo es más importante que Shabbat. Pero por otro lado, ahora les voy a decir otra cosa, si hay que construir el templo, ¿se construye en Shabbat? No. No. Entonces no entiendo. En un lado no lo violo, y en el otro lado sí. ¿Quién gana? ¿Entendieron la pregunta? Tiene que haber una respuesta coherente. Una respuesta coherente. ¿Por qué? Para construir el templo no se puede violar Shabbat, prohibido. Pero cuando ya está construido el templo y hay que hacer el servicio divino, sí. Porque una cosa... Entonces, esperen, no quiero contestar. ¿Entendió la pregunta? Quiero la pregunta, no quiero la respuesta. Sí. Presug 17. Entre mí y los hijos de Israel será una eterna señal. Acá también es importante esto. Una eterna señal entre Dios y Israel. Pues en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Y el 7º día cesó. También acá agrega algo, ¿no? Y acá dice no sé, me parece que agregó el sentido, ¿no? Que Dios hizo el mundo en 6 días y en ese no. Y por eso me dijo, por eso. Entonces hay algo del Tam. Claro. Tam es el sentido. ¿Se entendió hasta acá el texto? ¿Este texto dónde está ubicado? Este texto está ubicado al final de los 40 días la primera vez. ¿Me siguieron? Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer Moshe ahora cuando baja? De la primera... Esto no era Esto es la primera segunda. vez, la primera. Ah. ¿Qué tendría que hacer Moshe ahora cuando baja? Por eso decía, Hashem le dijo. Yo dije, Sí, no, por eso 31:12. Ok. Pero ¿qué tendría que hacer ahora Moshe cuando baja? y decirle a Ben Israel ¿Qué tendría que decirles? que hay que hacer Shabbat. Todos estos Que es un pesukim, pacto. espere, todos estos pesukim, ¿se los tendría que decir o no? Sí. Entonces vamos a jugando a los 7 errores, o a jugando a la diferencia. Vamos a ver lo que Moshe dice y dígame si está lo mismo. ¿Entendieron? Va. Acá no lo trajimos de la segunda hoja. ¿Dónde lo traje? Ahora bien, esperen. Después lo vamos a ver. Es entonces cuando surge el problema del becerro de oro. ¿Usted qué hace Moshe? Desciende, rompe las tablas, ajusticia a los culpables. ¿Se acuerdan los 3.000 que murieron? Todavía no le dice nada al pueblo acerca del tabernáculo, no le dice nada. Solo se aboca a restaurar la relación del pueblo con Dios, o sea, renovar el pacto. Y vuelve a subir por otros 40 días, otros 40 días. Ahí dice que no comió ni bebió. Luego Moshe baja por segunda vez, reúne al pueblo y lo primero que les dice es lo relacionado al Shabbat. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Va las preguntas. ¿Por qué no comienza hablando del tabernáculo? La Torá utilizó 236 versículos para hablar del tabernáculo y solo 6 al final donde nos habla del Shabbat. ¿Y de cuál empieza Moshe? Del Shabbat. De esos 6, que no van a ser 6, van a ver que es y no de los 236. ¿Por qué? Segunda hoja. No siempre lo que es mucho es más importante. Es verdad, no necesariamente lo mucho más importante. ¿Tienen aquí? Por ejemplo, el Kippur es una vez por año y Shabbat es todas las semanas. ¿Qué es más importante? Sí, el Kippur, uno diría. Pero te leí que... Shabbat. Kippur es Shabbat es más importante. Shabbat es más que Kippur. Shabbat es más que Kippur. Pero se ayuna. Buena pregunta. Después contesto.
Después te la contesto. Hay contestación para todo. ¿Está bien? Pero Shabbat gana a Kippur. Si quieren le doy una demostración que Kippur tiene caret. ¿Está bien? Shibut tiene... también. Shabbat tiene caret y muerte física. Shabbat es más grave. ¿Algo le ganó Kippur Shabbat? solo caret. Kippur, caret. ¿Algo le ganó Shabbat? ¿O nada le ganó El Shabbat? trabajo en el... No, Shabbat es el día, el más. Es el El máximo. Son más importantes. Shabbat es el máximo. En Kippur, ¿cuántas personas suben al Sefer Torah? o sea, que 6. En Shabbat, 7. En Pesach, también. 5. Ah, claro. En Rosh Hodesh, 4. Lunes y jueves, 3. Hay un nivel, va de menos a más. Entonces, si Kippur lo hubiese ganado, tendría que ser Kippur 8. Y Shabbat 7, no sé. Pero Kippur es 6. Tiene una... Yo digo, les puedo traer pruebas de otros lados que Shabbat es el máximo. Pero Es casi igual a Kippur, casi igual. Nada más que Shabbat es un... Shabbat es pero Shabbat es una vez por semana. Si es una vez... Yo hubiese pensado que si es una vez por semana, Kippur es una vez al año. Te hubiese pensado que como es una vez al año es más importante. No porque sea una vez al año significa que sea más importante. A lo mejor que sea una vez por semana es porque lo necesitas por lo menos una vez por semana. Es tan importante que no alcanza con una vez por año. Tiene que ser una vez por semana. ¿Entienden? Bueno, vuelvo. ¿Qué tiene que ver el tema del tabernáculo con el Shabbat? O sea, hay dos preguntas, son las centrales, ¿no? La primera pregunta fue, ¿por qué Moshe cambió? La segunda pregunta, ¿por qué la Torá siempre relaciona, el tabernáculo con el Shabbat? ¿Por qué la Torá los pone juntos? ¿Qué relación tienen? Porque los dos son realmente importantes. Y la tercera pregunta, mira lo que Moshe dice. Cuando Moshe baja y le va a transmitir al pueblo lo que Dios le dice, y reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijo, esto es lo que ordenó hacer el Eterno. 6 días trabajarás y en el séptimo cesará, será para ustedes consagrado. ¿Eso lo había dicho Dios? Sí, está bien. Shabbat solemne para Dios. Todo el que realice una labor prohibida, en él será muerto. ¿Lo había dicho Dios? Sí. No encenderéis fuego en vuestras moradas. Acá como que, no sé si lo dijo literal, y acá Moshe lo agregó, ¿no? Sí, no lo Ulay Moshe lo interpreta, interesante. Porque Moshe... Y acá terminó. ¿No se comió un montón de cosas? Sí, el No, pacto. todo. claro, el pacto eterno. 6 días creó el mundo, el la muerte espiritual. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esa es la pregunta. No, seguro que es importante. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué Moshe no dice exactamente lo que Dios le dijo acerca del Shabbat? Porque ya... Pero tenemos que buscar una respuesta que convenza, ¿está bien? ¿Por qué utiliza otras palabras? Dios cuando habla del Shabbat utiliza 6 versículos. Moshe utiliza 3, o sea que bajó a la mitad, ¿eh? No solo hay diferencia de cantidad, sino también en el contenido de lo que dijo. Por ejemplo, Dios dice que esto va a ser un pacto eterno y Moshe no dice nada. Dios dice que es porque en 6 días creó el mundo y el séptimo cesó y Moshe no dice nada. Y como así tampoco menciona que el que lo transgrede tiene la pena de caret, muerte espiritual. ¿Está bien las preguntas? Bueno, empiezo a contestar. Solamente largo una frase. Y acá viene... Espera, a ver, ¿se les ocurre algo? Tengan el texto delante de ustedes. Sí. Tengan el texto del texto 1 y el texto 2. Sí. A ver si prestan atención, a ver si se dan cuenta. Voy al Pasuk 12, ¿eh? Nosotros tenemos una... ¿Tiene la hoja 1? Con esto termino, nada más para dejarlas con el gustito de la respuesta. No, pero ya les empiezo a dar la clave. Y le dijo el Eterno a Moshe, ¿ven el Pasuk 12? Y el Pasuk 13. Dile a los hijos de Israel. Yo digo, ¿hay algo? Los hijos. Pará, en una dice, y le dijo Dios a Moshe, y en otra, en el segundo versículo dice, Moshe, dile a los hijos de Israel. ¿Qué puede ser? Yo pregunto por qué Moshe Rabenu no dijo todo. Porque Hashem le dijo que no dijo. Porque ellos no No dijo que no dijo todo, pero ¿qué puedo ver en el versículo? A lo mejor alguna deducción. Sí, que Que solo le diga a los hijos. Lo más importante. Yo digo, hay dos puntos. Uno, lo que Dios le quiere decir a Moshe. Y otro, lo que Dios quiere que Moshe le diga a Israel. ¿Entendieron? No, sigo por esto está la construcción del Mibné. Quiere que le diga todo lo que viene. No sé, yo digo, Dile a los hijos espera, de voy a apostar a algo así, todavía no lo demostré. Pero yo quiero decir, igual está mal, hay que verlo en hebreo se ve mejor. Quiero ver, después de darle el leo del Humash. Mañana lo leemos del Humash. Entonces, hay como que un indicio de que Dios le dice a Moshe, y Moshe entiende, por eso Moshe no se lo va a transmitir a Israel, que es algo que Moshe solo tiene que entender. Hay que ver por qué, yo no sé, porque todavía no. Y hay algo que Moshe tiene que transmitir. ¿Está bien? Y en eso va a estar basado porque Moshe dijo la mitad. ¿Está bien? Empecé de ahí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, recreíto. Gracias. Seguimos.
Les dejé, no, le mandé la clave. Ahora ustedes pueden deducir. Chicas, es trampa. Unas cosas. Porque no nos quedamos por pan. Lo primero, ahora tienen un pan, las con un pan. Antes era el pan por pan, tipo levanten los pan. Ahora seguimos con otra clase. Las que no tienen un pan, tenemos la clase con Raúl Natal.